Contratación pública, episodio 120. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y también formador sobre todas estas cosas de la contratación pública. 24 de junio de 2022, episodio número 120, episodio en el que te voy a comentar una reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Pero antes, ¿conoces la diferencia entre visitar Florencia a tu aire o contratar a un guía? Sí, Florencia. Visitar Florencia a tu aire, descubrir la ciudad y perderse por sus calles, la verdad es que es toda una experiencia. Sin duda. Aunque reservar un día para que alguien te guíe en tu visita a la ciudad es revelador. Es ver la ciudad con otros ojos. Es conocer los secretos y los detalles que acaban de dar sentido a todo. Porque Florencia, como la contratación pública, es una ciudad rica en detalles, con rincones sorprendentes. Por eso, y aunque ya te muevas con soltura por la ciudad de la contratación pública, hacerlo de la mano de un guía te ofrecerá nuevos puntos de vista, enriquecerá tu experiencia y te dotará de nuevas herramientas para hacer tus paseos por esta particular ciudad más provechosos. Por eso, todas las personas que ya venden a la administración y que han tenido la humildad o la curiosidad de hacer mi curso para vender a la administración, lo han encontrado útil. Les ha ayudado a completar el mapa de la ciudad. Si quieres visitar esta particular Florencia, que es la contratación pública, con un guía, entra en escuelacp.com. Y ahora sí, vamos allá. Bien, ya sabes que antes de comentar la resolución, conviene recordar que las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales resuelven casos particulares, concretos, sobre aspectos de una licitación en particular. Y aunque los tribunales vengan siendo consistentes en sus resoluciones, es decir, que no se contradicen, no debemos confundirnos, ya que sus resoluciones solamente vinculan, obligan a las partes que intervienen en cada caso en concreto. Por tanto, la resolución de un tribunal administrativo de recursos contractuales, pues es una referencia, es algo a tener muy en cuenta, pero no es jurisprudencia y ni mucho menos ley. Por eso, en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento. Bien, pues en este episodio te comento la resolución número 627/2022 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Una resolución reciente, de finales del pasado mes de mayo. En juego estaba un contrato de servicios para trasladar a los chavales de Cantabria a jugar partidos de baloncesto, de fútbol, participar en pruebas de atletismo, en fin, todas esas cosas que, dicho formalmente, equivalen a hacer el transporte en horario no lectivo de las y los deportistas participantes en el deporte en edad escolar de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Un total de 735.000 euros y 2 lotes. Recurre el pliego de cláusulas administrativas la Unión Patronal de Autotransporte de Viajeros de Cantabria. Y es que hay que tener en cuenta que un pliego solo lo puede recurrir quien reúna las condiciones para participar de la licitación o, como en este caso, la entidad que represente a un colectivo, actuando en defensa de los intereses de sus representados. Bien, pues la asociación recurre el pliego por distintos motivos que vamos a comentar y que en resumen son no prever la revisión de precios, asunto de suma actualidad, emplumar al contratista tareas, responsabilidades que, según entienden en la asociación, corresponden a la administración que contrata y también recurren la división en lotes. No les parece bien. Bueno, a todo esto, el órgano de contratación, que es la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Cantabria responde al recurso diciendo que, oye, que los pliegos que ahora se impugnan son iguales que los del año pasado y que el año pasado nadie se quejó, nadie impugnó. Bueno, de entrada parece que el órgano de contratación no haya presentado una respuesta muy elaborada, pero no, espera. Por cierto, antes de entrar a comentar cada una de las cuestiones que plantea la asociación y lo que contesta el tribunal, está bien saber que en este caso se suspendió el procedimiento de contratación, ¿vale? Aunque antes de que se suspendiera se presentaron 2 ofertas. A mí esto me ha llamado la atención. Por tanto, si el recurso se desestima íntegramente, solo quedarán 2 licitadores. Cuidado. En la licitación del año anterior, 2021, hubo 8 ofertas y 2 UTEs. O sea, se presentaron un total de 10 ofertas. Ojo con esto, ¿vale? Que igual los asociados confiaban en que el recurso prosperara y por eso no presentaron oferta. Cuidado, ¿vale? Así que yo creo que el primer aprendizaje que podemos extraer de esta situación, en la medida de lo posible, lo mejor es que las cosas dependan de uno mismo. No confíes en que ocurran cosas que no dependen de ti. Quizá llama la atención, ¿no? De 10 ofertas a 2. Es decir, quizá hubo quien pensó que el recurso iba a prosperar y que no merecía la pena presentar oferta. ¡Ostras! Cuidado, que te quedas fuera. O sea, está bien que se recurra, pero tú coloca ahí tu oferta, que a lo mejor te conviene. No sé si es esto lo que pasó, pero en cualquier caso da que pensar. Venga, y ahora sí ya vamos al tema. Lo primero que plantea la asociación es que la división del contrato en 2 lotes está mal hecha. Que el contrato se tendría que haber dividido en 3 lotes, que es como estaba dividido el año pasado. La asociación, pues dice que este hecho hace al contrato inaccesible a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Pues es que a priori se puede entender así. Menos lotes, más dificultad para las empresas pequeñas. De entrada, ¿por qué no? Claro. La verdad es que, hasta ahí sí, pero a este respecto el órgano de contratación argumenta, y además de una forma suficientemente detallada y con fundamento, que se han dado cuenta de que el lote 3 que había antes, en el anterior contrato, no acababa de funcionar bien y que incluso planteaba problemas de gestión para las empresas y para los usuarios del servicio. Ahí detallan el porqué y la verdad que, pues parece que tienen razón y que por eso este año han unido el lote 3 al lote 2. Bueno, claro, a todo esto el tribunal considera que la justificación que hace el órgano de contratación, además de estar bien razonada, se puede considerar como suficiente y que además, fíjate, permite apreciar, primero, que los cambios van en beneficio de los usuarios, que uno de los lotes sigue igual que el año anterior, el lote 1, y que el desaparecido lote 3 era el más pequeño de los lotes, y que al unirlo al lote 2 suma un importe equivalente al del lote 1, unos 150.000 euros en el año de contrato. Por otro lado, el tribunal también aprecia que el órgano de contratación ha limitado el número de lotes que una misma empresa puede lograr, en los que puede resultar adjudicataria. Es decir, que aunque una misma empresa pueda presentar oferta a todos los lotes, solo podrá resultar adjudicataria de uno. O sea que el servicio no se va a concentrar en una única empresa. Bien, resultado de todo esto. Pues que el tribunal rechazó este motivo de impugnación. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues lo cierto es que el órgano de contratación razonó correctamente el porqué de la división en lotes y la unión del antiguo lote 3 al antiguo lote 2, manteniendo el lote 1 intacto. Es decir, lo razonó, lo fundamentó, presentó los motivos. Por otro lado, la asociación planteó un argumento que, ante la justificación del órgano de contratación, pues fíjate, quedó como genérico, sin razonamiento y, en definitiva, pues poco profundo, insuficiente. Algo así como que la asociación se quejó, pero no desarrolló un argumento, no aportó pruebas o evidencias que diesen soporte a la queja. La afirmación de que unir 2 lotes hacía el contrato inaccesible a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no es suficiente. Hay que darle sustento. Pasemos al siguiente motivo de impugnación, ya que otra de las cuestiones que plantea la asociación como motivo de impugnación es que la empresa que resulte adjudicataria del contrato tendrá que organizar los itinerarios para llevar a los deportistas a sus partidos o eventos. Bueno, a ver,
Dice la asociación que esto es algo que compete a la consejería y no a la empresa que preste el servicio, que lo que se está haciendo es emplumar al contratista del servicio, pues un trabajo administrativo que no tiene nada que ver con el transporte de viajeros. Oye, y lo cierto es que a priori parece un lío esto de organizar las rutas, horarios, etcétera. Bueno, que se encargue la consejería, que es que nunca llueve a gusto de todos y al fin y al cabo, en menudo berenjenal, están metiendo al contratista. Aunque, claro, por lo visto, el diablo está en los detalles, ya que según argumenta la consejería, ellos en ningún momento dejan de organizar y planificar el deporte escolar que se hace fuera del horario lectivo. Lo que hacen es delegar o encomendar al contratista que se ocupe de coordinar los transportes. Además, hay por ahí una condición en el pliego de prescripciones técnicas que dice que si no hay 10 deportistas, el autobús no se mueve. Es una de las razones también que sirvió para unir el lote 3 al lote 2, porque había gente que, claro, si había poca demanda, pues no, se quedaba sin transporte. Entonces, en este caso, a la empresa le va a interesar hacer los viajes, ¿no? Y ellos ven que se monta un lío. Pero bueno, además cuentan, ¿no?, que la cosa funciona así. Por un lado, las actividades deportivas a las que hay que trasladar a los chavales y a las chavalas tienen lugar los sábados y algunos domingos. Y resulta que las federaciones deportivas, la de fútbol, la de baloncesto, la de atletismo, la de etcétera, fijan los calendarios en torno al jueves de cada semana. Mira, así funcionan, ¿eh? El jueves te dicen dónde jugarás el sábado o el domingo. Claro, ante esto a la consejería le parece que lo más correcto es que los clubes o entidades deportivas que usan este servicio se pongan directamente de acuerdo con la empresa contratista, que es quien los ha de trasladar. Y que de todo esto, bueno, pues que se haga, ¿no? Que en definitiva se haga para tener una mayor coordinación de los transportes, que no se queden autobuses sin llenar, ¿vale? Que de alguna manera la gente vaya al deporte. Porque yo veo que la consejería dice, bueno, si yo me voy a gastar el dinero, si ya lo tengo previsto. A mí, que se mueva el autobús, montároslo, organizároslo, ¿no?, entre el transportista, que yo creo que le va a interesar que el autobús se mueva, y la gente que quiere hacer deporte, claro, que también quiere. Además son gente joven, quieren ir a jugar, ¿vale? Bien, además, ¿no?, y por otro lado, y según se da a entender, esto es lo más conveniente, ¿vale? Por ejemplo, si un equipo de fútbol tiene que ir de Torrelavega a Santander y por el camino hay que parar en Santa Cruz de Bezana a coger un equipo de baloncesto, pues fíjate, ¿no? Esto se puede organizar, ¿no? Se puede hacer así aprovechando el mismo viaje. Y es que, en fin, tiene su lógica. Y claro, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues que el tribunal rechazó este motivo de impugnación. El órgano de contratación, una vez más, razonó correctamente el porqué de la encomienda de esta tarea, que incluso, ya digo, bajo mi punto de vista resulta conveniente a la empresa contratista, ya que podrá fijar los horarios que sean oportunos y las paradas que más convengan. Y al fin y al cabo, aquí quien sabe mover personas de un sitio a otro y sabe cuánto tiempo cuesta hacerlo es la empresa contratista. Por otro lado, claro, nos encontramos con que la asociación planteó un argumento que, ante la justificación que hizo el órgano de contratación, pues quedó como genérico, insuficientemente razonado y, en definitiva, poco profundo. Insuficiente. Y van dos. Y vamos ya por el tercer y último motivo de impugnación que plantea la asociación: que no se haya previsto la revisión de precios del contrato y que el precio fijado no valora la subida del coste del combustible. Son dos cosas. Por un lado, el precio del contrato, que no tiene en cuenta la subida del combustible y los costes de explotación del transporte de viajeros. Y por otro, que no se haya previsto la revisión de precios. Asuntos de actualidad, especialmente en una actividad tan sensible a los vaivenes del precio del petróleo. Pero vamos por partes. A ver, respecto del asunto de que el precio del contrato no valora la subida del combustible, pues aquí el tribunal aprecia que esto es algo que se está formulando de forma genérica, sin aportar datos concretos ni cuantificar en qué medida esto puede suponer una complicación o impedimento para que el contrato se desarrolle normalmente. Y fíjate, porque solo por esto el tribunal ya considera que no se puede estimar la alegación. Ojo al dato, ¿eh? Encima, y por si fuera poco, del otro lado nos encontramos con que, primero, el órgano de contratación detalló en el pliego de cláusulas administrativas los precios unitarios en función de las plazas ocupadas en los autobuses, estableciendo precios máximos por desplazamiento de ida y vuelta. Estos precios
los calcularon en base a los precios pagados por este mismo servicio en los últimos 3 años. De entrada, y aparte de que podamos discutir si esta forma de calcular el precio es correcta o no, lo que sí es cierto es que el órgano de contratación plantea un cálculo, plantea cosas concretas. Lo que ocurre es que los precios de este contrato son los mismos del año anterior. Y el órgano de contratación dice que es por 3 cosas. Primero, que los precios están muy por encima de los precios que se han venido pagando. Es decir, de alguna manera que se han culado en salud, que han tirado de los precios hacia arriba y han dejado que la competencia y el mercado hagan su trabajo. Y, por cierto, esto no solo lo dicen, sino que lo demuestran con cifras. Segunda cuestión, que teniendo en cuenta las ofertas más altas y más bajas recibidas en el contrato del año pasado, resulta que los precios ofertados estaban muy por debajo de los precios de licitación. Y esto no lo dicen, aunque recordemos que el año pasado se presentaron 8 ofertas y 2 UTEs, un total de 10 ofertas. Y por último, que el contrato empezará el 1 de enero de 2023 y que el precio del gasoil no se puede conocer, que puede variar mucho hasta que se empiece a ejecutar el contrato, lo que es cierto. Bien, lo primero que valora el tribunal sobre lo que dicen unos y otros es que el precio de licitación no se puede calcular basándose en contratos anteriores. Mira. Bueno, la verdad es que no dice que no se pueda. Dice que no es el criterio adecuado acudir a precios o presupuestos de contratos anteriores, aunque sean análogos al nuevo que se licita. Añade que lo que hay que hacer es calcular y detallar el precio del contrato tal y como se establece en la Ley de Contratos del Sector Público. Lo interesante es que se queda ahí, afeando la conducta al órgano de contratación, pero no invalidando su cálculo. Vaya. Dice el tribunal que en este caso, como el contrato anterior aún está vigente, como el contrato anterior es de 2021, como los licitadores hicieron bajas importantes sobre el precio de ese último contrato licitado, bueno, pues que no le parece mal que en este caso el órgano de contratación se haya basado en los precios del año pasado para fijar los precios del contrato de este año. Al fin y al cabo, dice, los precios del año pasado no tienen por qué alejarse de los de este año y aquí sí, la asociación no ha aportado ninguna prueba que indique lo contrario. Ostras, claro, tendrán o no razón, ¿vale? Aquí no estamos para juzgar a nadie, ni menos a un tribunal. Aunque lo que sí es cierto es que el litro de gasoil en agosto de 2021 estaba a 1,25 euros y en abril de 2022 estaba a 1,84 euros, un 30% más caro. Por tanto, eso de que los precios de este año no tienen por qué alejarse de los del año pasado, en fin. Aunque claro, es que el problema tampoco es del tribunal, que resuelve en base a las evidencias que le aportan. El problema, y que me perdonen los de la asociación, es de quien recurrió el pliego, que no argumentó con datos sus pretensiones. Si tú cuentas esto, dices, no, mire usted, de agosto a abril un 30% más caro. ¿Qué me puedo esperar en los siguientes meses? Ya ve usted cómo está el patio. ¿Vale? Claro, tampoco le vamos a pedir al tribunal que haga lo que la asociación tendría que haber hecho. Esta es la cuestión. Bueno, total que finalmente, y como resultado del análisis de las pruebas y argumentos planteados por las partes, el tribunal estima que el órgano de contratación fijó el precio del contrato de manera razonada y razonable, así lo expresa. Así que uno de los motivos que argumenta la asociación se queda en nada. Vamos a por el siguiente argumento, que el contrato no ha previsto la revisión de precios. Bueno, respecto de esta cuestión, el tribunal empieza diciendo que, literalmente, la alegación se hace de manera genérica y sobre la base de un no probado desequilibrio económico del contrato. Y es que se lo han puesto en bandeja, hombre. Los tribunales no resuelven en base a quejas, lo hacen en base a las pruebas que se aporten en cada caso. Ellos no van a ponerse a investigar. Eso corresponde al que va a impugnar, plantear evidencias, plantear razones, plantear... Bien, aunque el problema de este motivo de recurso tampoco es la falta de argumentación, o el hecho de que la asociación no haya aportado ninguna prueba para demostrar el desequilibrio económico del contrato. La verdadera limitación a la revisión de precios, tal y como el tribunal se ocupa de detallar, es lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público a este respecto, que prohíbe la revisión de precios casi de forma general. ¿Vale? La revisión de precios es una medida que reserva casos tan concretos y tasados como ciertamente excepcionales. Y este servicio de transporte
pues no es desde luego uno de esos casos tan concretos y tasados como excepcionales. Aunque, claro, por otro lado, la inquietud de la asociación es comprensible en cuanto a la problemática que plantea la incertidumbre sobre las futuras subidas de precios, especialmente de materiales como el combustible y a este paso también de los salarios. Cuidado, ¿vale? Pero mira, de momento, tanto la ley de contratos del sector público como la ley de desindexación de la economía española no permiten a los órganos de contratación prever la revisión de precios en sus licitaciones, salvo en casos muy concretos y tasados. Hablé de ello en el episodio 98, dedicado a la inflación y la contratación pública. Así que, como cabía esperar, o como ya te puedes esperar, este motivo de recurso al pliego también fue desestimado. Vaya tela, ¿eh? Bueno, yo de este caso creo que podemos extraer dos aprendizajes, ¿vale? Primero, ante la administración y especialmente a un tribunal. Escucha, ante la administración en general y especialmente ante un tribunal, no plantees quejas. Plantea argumentos bien construidos, soportados por datos y evidencias suficientes que permitan apreciar al tribunal o no poder dejar de estimar a una administración lo que tú estás planteando. Esto es muy importante. Para los intereses particulares de quien plantea algo en concreto, mira, como para el colectivo de los contratistas en general. Porque no conviene, ni a corto ni a largo plazo, ni de manera individual, ni de manera colectiva, hacer planteamientos flacos, que no tengan un respaldo suficiente basado en pruebas, datos, evidencias. Segunda cuestión. Hoy por hoy, los precios son los que son. La legislación no permite, salvo en los pocos y especiales casos previstos, que los órganos de contratación prevean las revisiones de precios en los contratos. No se puede. Es sabido. Es la ley. Un órgano de contratación no puede cambiar la ley, no la puede desobedecer. Hasta que decidan cambiar la ley, es lo que hay. En fin, que no es algo que se pueda recurrir, ni en lo que se pueda basar la petición de nulidad de un pliego. Aparte de esto, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, dice la maldición china. Y estos lo son. Aunque no todo acaba con la revisión de precios, hay otras formas, tanto para los órganos de contratación como para los contratistas, de protegernos, anticiparnos o tratar de prever las subidas de precios. Las comento en el episodio 98. Bueno, dejo el enlace a la resolución comentada en escuelacp.com/120 y en las notas del programa. Y recuerda, las resoluciones de los tribunales administrativos de recursos contractuales son una referencia valiosa, algo a tener muy en cuenta, pero no son jurisprudencia y ni mucho menos ley. En caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento. Y si vas a plantear un recurso, cárgate de razones y pruebas que un tribunal pueda tener en cuenta. Y hasta aquí el episodio 120. En el próximo episodio, primero de la edición de verano, responderé a dudas que oyentes como tú me habéis hecho llegar. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en escuelacp.com y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast, en todas partes, menos en el canal Viajar. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.